Buenas noches, señores. Están aquí en No Corras que es peor. Sabemos y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos todos con este histórico programa. Desde este grupo de comunicación, desde Canal 4 Tenerife, somos conscientes de que somos la voz del ciudadano. La crítica social, la opinión libre y, sobre todo, el compromiso con la verdad. Una promesa le hacemos. Un mensaje a navegantes. No nos van a silenciar. El poder de la voluntad y el peso de la responsabilidad que tenemos con nuestros televidentes, con todos ustedes, ante la falta, sinceramente, de programas libres y de denuncias como este, lo tenemos muy claro. Aquí ni se compran ni se venden opiniones. Les puede molestar a la mal llamada casta política. O le puede molestar a alguno que otro culichichi. Dícese del correvidile. Ustedes me entienden, ¿no? Esos que graban el programa, por cierto, me gustaría que pasen este corte a su jefe, para que sobre todo lo tengan claro. No corras que es peor. Comenzamos. Contigo, de pronto me siento feliz. Cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso, es gracias. Estando contigo, me siento feliz. Bueno, y son tantos los temas que tenemos aquí que analizar cada semana que la verdad que 2 horas no nos están dando, pero no se preocupen que no vamos a ampliar el tiempo del programa. Es algo que tenemos claro. En 2 horas tenemos que ajustarnos para adaptar toda la actualidad, que no es poca, y créanme que es algo difícil. Solo es una reflexión para poder ir al grano de todos estos asuntos. Y podríamos empezar, por ejemplo, por Pedro Sánchez, la verdad. Podríamos empezar por Pedro Sánchez y su látigo en Madrid. El tema, también podríamos hablar sobre el tema que ha machacado a una fiesta tradicional, amable, sencilla y de familia como los indianos. Señora delegada del gobierno, actitudes inútiles. Guárdeme un cachorro, sinceramente, si usted va a ser la próxima presidenta o posible presidenta, si al final el Partido Popular opta por su opción como candidata del Partido Popular, porque la gestión, ya lo hablaremos después. El aviso o mensaje no tan soterrado de Coalición Canaria al Partido Popular. Hay que analizar muy bien los mensajes o comienzos de mensajes que algunos dicen que son no la antesala, sino la confirmación de que ya puede haber algún pacto ya más que definido. Incluso podríamos empezar por el propio tema de AENA, que agüita con el tema de AENA, porque está dando para mucho este tema. Ayer, 11 de febrero, se confirmaba y salía a bolsa por el consecuente 49%, por cierto, en las primeras horas obteniendo ya suculentos beneficios para algunos grupos que compran esas acciones a 58 euros. Ya saben que han salido al mercado. Por supuesto, hablaremos también de los taxistas. Hablaremos de los taxistas de Santa Cruz y también de La Laguna. Y no se pierdan las opiniones que vamos a canalizar en este espacio. ¿Por qué? Porque como suele ser característica, creemos que también estamos posicionados a contracorriente, pero velando siempre por el interés de todos ustedes. Y por supuesto podríamos hablar del PP de Arona, últimas noticias, podríamos hablar del PSOE de Granadilla, o por ejemplo las declaraciones del señor Mato. Bueno, si es por hablar de actualidad, ustedes saben que hay muchísimos temas, pero permítanme empezar hoy por un asunto ampliamente debatido en este espacio, No Corras que es peor, y que hemos denunciado en multitud de ocasiones. Y la verdad es que si hablamos de untar, y aquí tenemos hoy algunos productos, luego también hablaremos un poquito de recetas alimenticias. Si hablamos de untar, un queso para algunas recetas, como puede ser la pasta, puede venir bastante bien. Untar la pasta suele dar un resultado, queda más suelta, suele quedar más sueltito, pero de recetas hablaremos más adelante. ¿Y por qué digo todo esto? Porque evidentemente en épocas de vacas gordas se destinaban muchísimos, miles y miles de euros y compras de estómagos agradecidos. Sí, así de directo. Muchas plumas profundas.
por cierto, muchos de ellos ejemplarizantes demagogos, sinceramente, en tertulias de radio y televisión. Ustedes dirán, ¿de qué está hablando este muchacho hoy? Pues hablamos de la refinería de Cepsa. Hablamos de la refinería de Cepsa y hablamos de la refinería de Cepsa porque al final hay una reflexión muy directa. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Ya traen el petróleo refinado para trabajar en la propia instalación. Vamos a ser un poquito serios ya. Pero bueno, antes de entrar en profundidad en todos estos temas, y vamos a comenzar con Cepsa, quiero dar las buenas noches a todos los contertulios. Juan Fernando del Torco, don Pedro, buenas noches y bienvenidos una semana más. Buenas noches. Y por el otro lado, la otra banda, don Agustín Herrera, Dora González, Ana Mendoza, buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias, bien hallado. Pues bueno, ¿cuál es la opinión directa? Es decir, ¿ustedes creen que con Cepsa ya llegó el momento de actuar de otra manera? ¿Se está actuando correctamente? ¿Quién es el que va a definir y ponerle fecha en el calendario? Porque está claro que es un espacio que no está siendo operativo, no es rentable, lo reconoce la propia compañía, refinar petróleo en estos precios, y son muchos metros cuadrados que en su día fueron concedidos para instalarse ahí, generar un montón de puestos de trabajo, revertir en esta sociedad durante un montón de años, pero yo creo que con la evolución, con la propia evolución de la democracia, con la propia evolución de la ciudad, con el propio crecimiento de Santa Cruz, y teniendo en cuenta que viene un periodo electoral, porque los comicios del 2015 están ahí, a lo mejor empezaremos a escuchar muchas cuestiones sobre Cepsa. Lo interesante es saber cuándo se van a definir estos temas y cuáles no van a ser mentiras. Así que, por romper un poco el hielo, y explico, la semana pasada Agustín Herrera no nos acompañó, va a estarnos acompañando de manera intermitente en este grupo de comunicación, en un lado y en otro, así que hoy que está Quien no corra es peor, inicia usted el turno de palabra. Bueno, realmente el tema de refinería, que es el que se ha puesto sobre la mesa, es un tema largo que lleva años debatiéndose en Santa Cruz, y realmente yo creo que una industria petrolera con la contaminación medioambiental y con el peligro que entraña a una ciudad que ha crecido alrededor, realmente deberíamos de abordarlo a corto plazo y demás. Son tiempos difíciles porque estamos en una crisis económica importante, y plantearse el abandonar, el expulsar una industria que no da los puestos de trabajo que daba, pero sí que realmente en este momento hay personas trabajando, y sobre todo empresas auxiliares que trabajan alrededor de la refinería. Realmente plantearse el eliminar esa industria en este momento. ¿Es la hora ya de desmantelarla? Pero a medio plazo yo sí lo veo, pero ahora mismo a corto plazo no veo que esta industria haya posibilidades en este momento de quitarla de la ciudad, que es el objetivo final, creo yo, de todos los políticos y los partidos políticos que están en Santa Cruz. Don Juan, por el otro lado. Yo creo que lo que no se puede es mentir. No hay dinero para pagar la expropiación, y lo más que se puede llevar a cabo sería un intercambio, una permuta de terreno. Cepsa es obsoleta desde el año 1988, no de ahora. Los petroleros venezolanos decían que Cepsa no servía, la Cepsa de Tenerife, no servía ni para refinar velas. ¿Cómo que nos estamos sorprendiendo que esto se pueda producir? Aquí estaremos en la demagogia de mayo del 2015, estamos rodeados de candidatos, los candidatos saben lo que llevan a los programas y todos los partidos llevan a su tendencia especial. Creo que la expansión de Santa Cruz está en esa zona, creo que está el barrio de Buenos Aires necesitado de una ampliación, debería de tener el centro industrial próximo, y había que llevar a cabo una permuta. Pero es curioso, entonces, que si es tan importante, tal cual lo acaba de calificar usted, y permítame ahora la siguiente reflexión, estando en el tiempo en el que nos encontramos, de proyectos políticos, de exponerlos, sobre todo, vamos, de tortazos por explicar sus proyectos, no lo entiendan mal, porque viene la elección de la gente en base a los proyectos. Si algo tan vital y tan importante como es Cepsa y toda esa explanada enorme de posibilidades, y hablaremos de algunas, vinculables a Abu Dhabi, a lo mejor se sorprenderán con alguna idea, puede parecer algo mágica, la han calificado por ahí,
pero al final es una realidad. Son los billetes, los dineros, los billetes de 500, vamos a hablar claro, y en coordinación con los propietarios, no nos olvidemos nunca de esa refinería, de ese suelo y de esa explotación, de ahí lo de la coordinación, pero a mí me sorprende que en este tiempo esos proyectos no estén en ningún panorama político, excepto en uno, que hay que decirlo también, que es el propio señor Ignacio González, del Partido Centro Canario Nacionalista, que ya ha expuesto y ha hecho algunas exposiciones sobre lo que hacer. En el resto yo no las he escuchado y me sorprende. Yo espero que no expropien como expropiaron a los vecinos del barrio Las Monjas, entre los cuales yo me vi afectado directamente y me pagó la expropiación, porque era una casa que era de mis abuelos, me daban muy poco dinero y cuando vieron que entregué subieron. Era un momento que parecía que yo, como estaba por la audiencia, podía tener poder y me lo pagó. Me lo expropió la gerencia del PP de urbanismo de Santa Cruz y me pagó la expropiación Secsa. Es la ampliación nueva de Hermoso, de la avenida de Manuel Hermoso, y había ahí una serie de casas que eso se llamaba el barrio Las Monjas. Yo no creo en utopía. O aquí se le paga al dueño de la empresa y se le da salida, o eso no lo quite. Desde el año 1932, que el mejor atraco que ha habido a mano armada se produce en las oficinas de Secsa en el 32, incluso corriendo tiraron dinero y algunos vecinos luego se enriquecieron, Secsa se ha establecido. Y no se estableció, que yo sepa, con un elemento condicionado como tiene el estadio o la cárcel. Por lo tanto, no estamos en la misma situación. Todo lo que se diga, yo cambio, yo monto un parque, etcétera, etcétera, eso es demagogia barata. Yo digo, amplía Santa Cruz por ahí, utiliza el sistema, que hay muchas calles, el que ha estado en Secsa, yo trabajo en Secsa, hay perfectamente la zona interiormente, amplíala, ábrela a la gente y traslada. Y no te carguen las empresas auxiliares. Dora, naturalmente, llegó el momento de desmantelar la refinería, pero la pregunta es clara. ¿Está esperando Cepsa compensación económica, un intercambio, naturalmente? Cualquier otro tipo de opción, ¿no hay capacidad de sentarse con ellos para...? Porque esto no es de ahora, esto no es nuevo. Todo Santa Cruz está creciendo hacia ese lado, pero desde hace muchísimos años. ¿Qué pasa y por qué al menos públicamente no hay un proyecto claro o una opción a medio, largo plazo para que los ciudadanos de Santa Cruz tengan una idea de lo que pueda hacerse en la capital, en ese espacio? Sobre todo porque no está funcionando desde mayo. Está, teóricamente, entiéndame bien, no está desmantelada, no la han quitado, pero es que no está operativa. Y tenemos la refinería, vamos a llamarla así, una industria en Santa Cruz sin estar operativa. ¿Qué intereses ocultos puedan haber detrás para que esto no sea tan público, o al menos transparente? Primero, si la empresa no está operando es porque no le está sacando rédito, y tampoco está mal esa empresa que necesite vender o permutar el terreno, los solares, pero también son inteligentes. No lo necesito, no es algo vital para la empresa, por lo tanto la presión demográfica se va notando, cada día dicha presión va a necesitar mucho más ese espacio, no solo para residencial, igual para industrial, comercial o lúdico, da igual, lo va necesitando, pero yo no quiero ser negativa. En este momento lo que existe de Cepsa está viniendo el petróleo refinado y está haciendo de almacenaje, nada más. Eso se puede hacer en un polígono industrial que tenemos aquí en Granadilla, que ya el puerto está como está, se trae, se permuta, se averigua. Bueno, y yo creo, Dailo... ¿El propio de Santa Cruz? Sí, sí. Hacia San Andrés. Sí, pero ya puestos, ¿para qué los estás cambiando? Los traes aquí a Granadilla, dejas toda la parte, que además para eso se ha construido con ese espíritu, ese polígono, no afecta a nadie, no hay zona residencial cercana, los espacios están abiertos, todo no está vendido, no son especialmente caros esos solares o esos terrenos. Yo creo que si hay voluntad política de pensar, y siempre me viene a la cabeza un político, don José Miguel Galambello, que era el que pensaba a largo plazo, y grandes proyectos, pero que fueran toda la vida, autopista norte-sur, hospital universitario de La Laguna. A mí ese señor, que tuve el lujo de conocerlo porque era amigo de mi padre, yo también tengo parientes, don Juan, algunos conozco, ¿no? Que siempre son amigos de él. Y algunos son de derecha, por lo sí, que veo. no, pero la política no está reñida con la ideología cuando se hace con cabeza, y yo tengo la capacidad de compartir esa idea. Y yo creo que si hubiera voluntad real política, se encontraba solución, porque se encuentran a los puertos
que quieren hacer ahora un mare magnum allí, y digo mare magnum recordando el puerto de Barcelona. Si eso es posible con los millones que cuesta eso, ¿por qué no es posible con Cepsa? Y posibilidades muchísimas. Y además, Santa Cruz es una ciudad saturada, es una ciudad sin salida. Yo siempre me he planteado, si hay fuego en el charco de Candelaria y está sin agua, pues si tiene agua te quedas en remojo. Imagínate cómo sale toda esa población hacia arriba, no tiene salida. Entonces creo que la situación privilegiada de Cepsa en ese momento es fantástica. Lugar de ocio, como parque, que luego lo vincules arquitectónicamente de alguna manera hacia el mar, genial. Que como salida muy, 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 muy buena. Yo no estoy en plan construir más viviendas porque ya hay muchísimas viviendas y muchísimas vacías. Estoy más por zona comercial, de ocio, de espacio, de juego, lo que cultural, que polivalente vaya. Pero yo creo que si de verdad hubieran políticos de los niveles del señor que acabo de nombrar, todo es posible. De todas maneras, créanme, el debate no está en qué se va a poder hacer allí, al menos el que nosotros estamos intentando traer hoy aquí para el interés de todos ustedes. Por cierto, tengo el teléfono en la mano porque acaban de colocar ahí, como pueden ver en pantalla, así que pueden participar ya en directo con nosotros sobre este y otros asuntos en el 639-682-441 para hacernos las preguntas que ustedes estimen oportuno y sobre todo darnos también sus opiniones. Don Pedro, hablamos... primero. Vale, de acuerdo, a sus órdenes, a sus órdenes, mi general. Sí, tenía el planteamiento para don Pedro, pero lo cambiamos para Ana. Ana, en este sentido, y hablando de Cepsa, evidentemente ya dijimos sus campañas, es que parece una quimera o parece una utopía, pero la realidad es que en Abu Dhabi han tenido una visión clara. Y han tenido una visión clara siendo un territorio bastante alejado, teniendo unas condiciones climáticas muy duras, tienen claro que el petróleo es algo que, evidentemente, a largo plazo hablo, tiene su fecha de caducidad y están invirtiendo en turismo, hasta el punto de crear islas artificiales enteras, con sus hoteles, con su... con todo lo vinculable al sector servicio. Y claro, si nosotros, como nos consideran mucho, y estamos en datos históricos de turismo, somos un paraíso europeo, un sur con un clima que no es como el de Abu Dhabi, es que es muchísimo mejor, un clima templado, una temperatura media durante todo el año, unas horas de luz increíbles, una capital como Santa Cruz, donde se llega, donde coordinadamente, si se hiciera un trabajo, nunca mejor dicho, coordinado con puertos, están llegando turismo a través de cruceros. Hombre, tan irrealizable es que esta gente, esta empresa, que es una empresa con muchísimo capital, y a lo mejor por eso no se dan las mismas o los mismos condicionantes jurídicos que los desahucios de las Teresitas. Estas personas se pueden defender muy bien, tienen capacidad económica para hacerlo. La pregunta es clara y directa. ¿Por qué? ¿O quién va a tener los bemoles de sentarse con ellos? Porque al final es tener bemoles. Señores, huevitos, para que me entiendan bien, de sentarse con ellos y poner los puntos sobre las IE y evidentemente no hablar de proyectos, aprovechar el capital que esta industria conlleva, porque estamos hablando de muchísimos millones de euros, en desarrollar unas obras, en desarrollar una zona turística. El sur creció de esta manera, o sea que tenemos el ejemplo. Y las Teresitas no creció de esa forma porque se hizo playa, pero no se aprobó, no se permitió la explotación turística de la misma. Entonces, si tuviéramos visión económica, siendo una región o una isla con unos índices de turismo elevados, ¿quién cree que va a tener la valentía de poner el cascabel al gato, que es la fecha de caducidad? A ver, esta empresa se va a meter en AENA. Ay. Sí, ya verás tú. Por ahí vamos a empezar. Turismo. Me parece bien, si lo saben hacer bien. Lo que estaba diciendo Dora antes, o no sé si lo dijo Juan, Santa Cruz no tiene otro motivo de expansión, o sea, no se puede expandir por la Teresita porque hay una montaña ahí, o sea, lo único es expandir por ahí. Pero también hay un riesgo, que pueden parar la refinería, dejarla y a ver quién, como dices tú, quién le pone el cascabel al gato, porque la pueden apagar y la pueden dejar ahí hasta... Ellos no tienen prisa, ellos les sobra el dinero. Con lo cual, ahí está, y a ver quién le pone el cascabel al gato. Lo que pasa es que se debería de reunir tanto el Gobierno de Canarias como Cabildos como Ayuntamientos y fomentar toda esa zona, que es una pena, porque es que de verdad, o sea, ya no sirve para nada lo que dijiste, el petróleo lo traen refinado,
¿Qué hace esa estructura ahí? Bueno, ya bastante tenemos con tener un bidón ahí para museo, para exposiciones o lo que sea, que no sé para qué lo cogieron, doña Dulce Cherat. El tanque, sí. El tanque. El famoso tanque. El tanque. Bueno, yo lo llamo el bidón porque eso es como un bidón ahí, mal puesto. Entonces, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Pues el más valiente. ¿Quién es el más valiente? Yo ahora no lo sé. ¿Faltan valientes en Santa Cruz? Sí. Y dentro de la falta de valentía en Santa Cruz, ¿usted va a ir en una lista política? ¿Usted va a ser concejal del Partido Popular en las próximas elecciones del 2015? En el ¿de mayo? periódico digital dijeron toda la verdad y dijeron toda la verdad, menos que yo no me voy a presentar a política, porque a mí no, conmigo no han contado, no me han dicho nada, ni lo voy a hacer. O sea, yo estoy muy bien como estoy muy cómoda como estoy. ¿Qué dice usted? Sí, lo digo bien clarito. O sea, que estoy muy bien como estoy y yo ya estoy jubilada. O sea, no va a ir en la lista del Partido Popular, como decía No, es que me han puesto muchas listas a mí, ¿eh? Ya me han puesto de número 3, que el otro día saltó Juan y me lo dijo, que yo iba de número 3 sí, en otra lista, o sea que no. Vale, pues, No, muchas gracias, pero que no. aclarado queda, aclarado que... Y con don Que Juan, ayudar y cooperar, voy a ayudar y cooperar a quien quiere que me lo pida, como estoy ayudando y cooperando a un montón de gente, ¿no? Pero eso de meterme en una lista, para ir yo en una lista y sacrificarme, o sea, lo que es la disciplina política de un partido, yo no, porque yo soy muy rebelde. ¿Y en la lista de don Juan? Ah, no, perdón, la de eso don Juan, no se sí, podía eso sí. decir. Ay, Dios. Perdón. Pero es así. Yo no tengo lista. No, es lo que quiero Yo no tengo lista, apuntarse. yo tengo un libro. donde Bueno, señor. apunto a todo. Pues, Todo. Conmigo va todo el que no cobre, Exacto. que trabaje gratuitamente por el servicio público Por eso yo soy y un con chollo. vocación. Y en segundo lugar, alguien que sepa que el partido es ya nos robamos porque hemos robado. Voy a hablar de un primo mío. el responsable de producción de la Estamos- cadena, Eduardo Sande, que está arriba, controlando que todo salga correctamente, me está diciendo cuestiones que mejor no se las cuente porque dice, apúnteme en ese libro. Apúnteme en ese libro. Pues bueno, pues contamos otro más. Don Pedro, un análisis ya por concluir con el asunto de Cepsa, porque creo que se han dado bastantes opiniones, pero me gustaría que usted pusiera la suya sobre qué hacer y quién va a poner ese cascabel, pero una muy directa también. Sí. Porque aquí, como siempre, vamos contracorriente. Y ustedes entenderán por qué van a entender muy fácil por qué vamos a contracorriente. Por cierto, Cepsa, si quiere poner una campaña publicitaria, no hay ningún inconveniente, aquí está. Lo que nosotros no nos vamos a callar jamás. Porque nosotros sí tenemos interés por saber qué va a pasar con la capital de esta isla. Recuerden que Canal 4 Tenerife es la televisión de todo Tenerife y, por tanto, vela por los intereses de toda la isla. Para nosotros, si vemos que hay una industria paralizada, que no funciona, que no está operativa, que ellos mismos sacan las conclusiones y sus datos económicos de que no es rentable refinar ahí, porque la refinería tiene sus años, en su momento fue un símbolo de expansión de esta capital, naturalmente, pero hemos evolucionado. Y ellos también han hecho una apuesta clara en Huelva, con una instalación, una macroinstalación impresionante, que es donde están refinando todo. Y quizás ahí se perdió la oportunidad de que se fuera Dora Granadilla, estando aquí tan cerca. Huelva, al final se está usando Huelva como sitio estratégico, teniendo Canarias como plataforma tricontinental, porque esto va por los mares, o sea, en el Atlántico, estamos ubicados en un sitio increíble, pero la oportunidad la perdimos, vamos a ser coherentes y claros con las cosas. Le pregunto claramente, dicho toda esta reflexión, usted dirá, ¿y por qué me cuentas todo esto, Dailo? Le cuento todo esto porque al final ustedes son conocedores de la publicidad de Cepsa, hablan los periódicos, vean las vallas publicitarias, o pongan cualquier otra cadena. Patrocinadores del carnaval, por ejemplo, durante muchos años. Entonces, ¿se entiende por qué hemos empezado nosotros el programa hoy? Ya hemos dicho toda la temática, pero hemos querido empezar por Cepsa, porque el ciudadano de Santa Cruz sí le gustaría saber en un tiempo como este qué es lo que pasa. Sí. Evidentemente de la isla en general, pero sobre todo, lo sorpresivo es que de esto no habla nadie en ningún lado. Ni habla nadie, ni sabe nadie nada, ni ningún político que vaya a decir algo, lo que dirá de aquí a las elecciones son machangadas. Y seguirán engañando a este pueblo como lo han engañado de los años 70. Si usted me permite, la refinería de petróleo, la petrolífera, entre todos la mataron y ella sola se murió. Mi padre me dijo cuando yo era pequeño, cuando empezaron Santa María del Mar, y no tengo nada contra la gente de Santa María del Mar, bendito, están los amigos. Cuando empezaron, mi padre dijo, ya le cortaron la salida a la refinería. En el transcurso de mi vida yo pertenecía al grupo de empresas que era propietaria de Cepsa. Y a los que teníamos una cierta categoría laboral nos reunieron en Barcelona y a mí me tocó al lado de
uno de los altos, uno de los directores. Y entonces, claro, como chicharrero le pregunté, oye, ¿van a trasladar la refinería de petróleos a Granadilla? Porque en aquello, estamos hablando de 20, 30 años. El 70. Sí, en los 70, efectivamente. Y entonces me contestó, dice, eso jamás se verá. Intentaremos seguir en la refinería, en el puesto que está, y vamos a ver cómo salimos. Mire, la refinería era la empresa más querida de Tenerife, y de ser la más querida, la más odiada por una serie de personas. Yo creo, y como chicharrero, y como me duele, he vivido al lado de la refinería toda mi vida, desde que nací, pegado a la refinería. Mi casa de mi abuelo se la llevó la autopista, igual que la del señor del Torco. La refinería, claro que ha molestado, pero ¿qué político hemos tenido aquí en esta tierra? Que teníamos que haber aprovechado esa refinería, esa industria, que es industria base, para otra cantidad de pequeñas industrias. Estamos importando millones y millones de pesetas en pintura, cuando antes teníamos la mejor pintura, la Dislin, o el asfalto para las azoteas, que le echabas aquello y no entraba una gota. Y ahora son millones y millones que salen. ¿Cuántas industrias crecen alrededor de una refinería? Cientos y cientos. ¿Quién las ha perdido? El pueblo de Tenerife. Pero, don Pedro, Dígame. teniendo claro que esto todo se ha perdido, porque Sí, evidentemente está claro, está paralizado desde mayo, ¿qué hacemos? Es Y decir, le digo, otro de los problemas ¿qué principales... hacemos y cómo hacerlo? Porque Claro, aquí es hablar de dinero. Es que el problema, si esta gente quiere cerrar, pues lógicamente los políticos tendrían que llegar, bueno, ¿cómo recuperamos esos terrenos? El problema es que ahora sobran terrenos. La población no ha crecido, ha decrecido, y encima hay una cantidad de solares, que un solar que antes le daban a ustedes 125 millones, ahora le dan 10 millones, y si lo coge de buena. O sea, se urbanizó en los planes generales de Santa Cruz, La Laguna, El Rosario, me supongo que Tegueste también, que no lo he visto, pues se han creado una cantidad de bolsas y Pero tenemos urbanizaciones. También podríamos recordar que en su momento, hablamos de hace muchísimos años, esos terrenos también se facilitaron para que se implantara esta industria aquí, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, eso cuando se implantó esa refinería, esta gente llegaron y compraron esos solares, estamos hablando de los años 1900, primeros años 28, 30. Iba a decir 30, y hay un 28. acta en el Ayuntamiento de Santa Cruz que uno de los Inauguró en el concejales... 32. Uno de los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz decía, oye, que esa industria puede tener humos, no afecta a la ciudad. Y uno dice, si eso está tan lejos que jamás la ciudad llegará allá. Claro. Y la ciudad Lo que llegó. pasa es, bueno, eso etcétera, evidentemente es la etcétera. expansión que ha sucedido y que es lógico. Y hago el Fíjense. resumen, señor Sí, Lataigo. sí, adelante. El problema es que ahora hay solares de sobra. Eso sería para Santa Cruz, para la capital de la isla, sería maravilloso optar esos terrenos para ocio o para industrias también. No nos olvidemos tanto ocio, que para el ocio tenemos que trabajar. Pero Y vamos a ver, sí. nadie hablaba, nadie habla, vamos a ser coherentes. Solo aquí se mostraba en la foto, y gran labor del comunicador y amigo Jorge Vargas, de los humos de la refinería, de los índices de azufre. Vamos a ser coherentes. ¿Tiene callada la boca Cepsa a mucha gente en Tenerife? Eso son cosas que se ha hablado y puede ser porque no. Puede ser porque no, pero el problema es que ese es un problema principal, que usted lo ha dicho, es que si la refinería estaba y molestaba, para eso tenemos los políticos. Oye, te meto una multa y usted me corrige que hoy hay refinerías al lado de ciudades en montones de partes del mundo que no molestan. Y tengo una cosa, que ahí se estaban mezclando, porque a mí me llamó una catedrática cuando salieron algo de esto que se hacían, toma de... se hacían Sí, unas los tomas controles, de aire, los de Sí, controles de las aire, mediciones de aire, sí. que la hagan ahora el 15 de agosto, este próximo 15 de agosto, cuando está la autopista Santa Cruz de la Laguna llena, porque los coches cuando van para abajo no aceleramos, pero cuando vamos para arriba y en la autopista vamos pie a fondo. Y le vuelvo a repetir, tengo una casa que está al lado de la refinería, que la deja usted una semana sin barrer la terraza y cuando entra no puede entrar. Y no es la refinería. Bueno, de aires viciados vamos a hablar, de situaciones y cosas molestas vamos a continuar hablando. A lo mejor se va a molestar ahora mucha gente, lo vamos a hacer con criterio. Espero que los que se molesten puedan participar a través del 639-782-441. Y antes de dar paso a algunos mensajes, por cerrar y concluir, y ya de manera breve les pido a los 5, ¿es tan disparatado intentar sentarse con ellos
sabiendo el poder económico que realmente tiene la empresa que está detrás, la empresa propietaria de Cepsa, y de la expansión turística en la que se encuentra Canarias, para desarrollar una industria turística, que inviertan en crear una playa. Se han creado islas artificiales enteras, en crear una zona de playa. Como La Palma. Pues Vinculable, pero ojo, pero la pregunta tiene trampa. Repito, no es hacer una playa para los chicharreros, para Santa Cruz. No es hacer una playa con visión de la gente de Tenerife. Es realizar una inversión que genere economía. ¿Qué quiere decir esto? No podríamos disfrutar en todos esos metros cuadrados y con la expansión de que Santa Cruz se abra al mar, algo que ha dicho siempre el propio ciudadano de Santa Cruz, con crear y aprovechar el capital de esta gente y en negociaciones. Para eso están los políticos, para poder negociar, intentar llevar algo que hoy parece imposible de lograr, igual que también parecía imposible en el 28 o el 32 cuando se inauguró, 1932, que la ciudad llegara hasta la refinería. ¿Podemos soñar en que algún día Santa Cruz genere economía en base a una industria turística como se está haciendo en la actualidad y con visión de que el petróleo tendrá el tiempo que tiene en los próximos años? ¿Ustedes creen que esto es una Yo creo irrealidad? que lo que acabas de decir, eso, vamos, no se me ve, pero a lo mejor se le dice a esta gente, se le dan facilidades, en el plan general se le admite, y bueno, con un poco de idea, no solamente parte turística, sino podría haber alguna parte comercial o 20.000 cosas que no solamente que generen riqueza, que al fin y al cabo es lo que nos hace falta a nosotros, generar riqueza y trabajo para nuestra gente. Bueno, Don se nos va a ir Pedro, el tiempo, quiero escucharles un poco a todos. Yo soy la más ¿Dora? ilusa de todas. Mientras hemos estado comentando todo, he llegado a una conclusión. Si yo fuera alcaldesa de Santa Cruz, porque es competencia de Santa Cruz, me sentaría con los dueños, pero fíjate, yo no negociaría, yo les pediría, en principio, que la donaran a la ciudad. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque la ciudad le ha dado mucho, ellos están ricos, se supone que no necesitan Pues a eso, lo que mejor- para ellos es una miseria. A lo mejor. Y a lo mejor hay que ponerle una calle o tres, las que ellos quieran, o hacerle un homenaje, no lo sé. Primero, hacer eso por solidaridad. Y segundo, no olvidemos que todas las megaempresas de este país, de todos los países, ya son multinacionales y son empresas interpuestas. Posiblemente a ellos se les ocurriría un intercambio de, bueno, yo hago esto, yo les paso el solar, a cambio ustedes me lo habilitan. Seguramente que siempre hay salida y posiblemente sin dinero. Este debate que precisamente Seguramente. estamos abriendo aquí, ¿por qué no se abre en Santa Cruz? Agustín, bueno, que en principio yo creo que Cepsa es una compañía privada y como tal compañía privada evidentemente tiene unos accionistas que necesitan ganar dinero. Es decir, la empresa tiene que ganar dinero. Ellos tienen una propiedad muy importante en terrenos en una ciudad que ellos saben que está creciendo por ahí y que el futuro desarrollo de Santa Cruz pasa por ahí. Es decir, están en una posición negociadora. Fueron visionarios, ¿eh? Claro. Entre comillas, Claro, permítame la expresión. Sí, pero tienen una posición para negociar. Si yo tuviese que negociar esto, la verdad es que está en una situación bastante en desequilibrio, porque en desventaja. Débil, por lo tanto, ¿no? débil. Por lo tanto, yo creo que esa industria va a seguir con paradas alternativas y demás, y por lo tanto lo que hay que hacer es requerirle que cumpla con la normativa medioambiental y iniciar un proceso negociador a largo plazo. Yo no lo veo a corto plazo. Vamos a ver, aquí se ha hecho reconversiones ya, si se recuerdan, la industria tabaquera hizo una reconversión con aquello, bueno, nos engañaron, porque realmente nos engañaron al final, perdimos nuestras producciones tabaqueras y quisimos irnos hacia el turismo, ¿no? Yo creo que bueno, puede ser una salida, es decir, esos terrenos, Santa Cruz es una ciudad dinámica, es una ciudad que aspira a ser una ciudad turística, a tener visitantes y bueno, esos terrenos se pueden dedicar a ese uso, pero amigos, primero hay que conseguir los terrenos y eso es lo difícil. Yo coincido, efectivamente, no hay dinero en este momento en las arcas de Santa Cruz, ni en el Cabildo, ni en el Gobierno de Canarias para resolver este problema. Pero sí que se pueden iniciar unos pasos de acercamiento con la empresa y llegar a posiciones de equilibrio en esa negociación. Yo siempre decía, y lo dije antes, sabiendo que en Abu Dhabi se están realizando inversiones turísticas y sabiendo la perla que podemos ser nosotros aquí en Europa, quizás es que el dinero lo tengan ellos y se les puede implicar a ellos con compromisos y con negociaciones. Con un proyecto ilusionante para... Evidentemente, venderle. esto no se soluciona en 2 días ni en meses. Ana.
Claro, bueno, es para yo que, iba- para que vean algunos mensajes de telespectadores que nos están siguiendo muy intensamente, muchísimas gracias a todos por participar. Ya no interesa la refinería, no hay petróleo en Lanzarote, eso es lo que querían los políticos. Espera, porque eso era por SMS de texto, ahora por WhatsApp podemos ver por aquí. Sin noticias, a ver, sin noticias claras no hablen, es una propiedad privada, es de los árabes y no acciones desde el IPI, pone aquí, desde hace muchos años. Continuaremos leyendo. Dime si es una quimera este proyecto o al menos no. puede ser una opción. No, porque puede ser que apaguen, como dije yo, la refinería y inviertan ellos aquí, se queden con esos terrenos y pueden hacer ellos lo que quieran, o sea, pueden hacer o parques, hoteles, como han hecho en Abu Dhabi, han hecho en Dubái, han hecho en un montón de sitios, ¿me entiendes? Ellos saben dónde va el turismo. Las condiciones donde ellos tienen ahora toda esa macro islas que han hecho es un clima muy duro, con lo cual ellos pueden ver aquí una potenciación y una salida de lo que cuesta allí mantener un hotel por las circunstancias y por el clima que tienen. Tampoco hemos hablado que se podría crear aquí un hub muy importante. ¿Qué es un hub? La conexión que tenemos con África, América y Asia. Yo dije antes plataforma tricontinental. Bueno, pues por ahí pueden ir. Don Juan, Vamos y a ver. concluimos ya el tema de CEPSA. Vamos a ver, el primero, el plan de ordenación urbana de Santa Cruz se cargó el suelo. Y el suelo de Sexa, lo puso zona industrial, olvídate del turismo. Si se puede cambiar. ¿Tienes la política? No, olvídate, Bueno. porque hay una limitación a 20 años en el plan. Segundo, tienes la política del no. Yo dije a Ese largo plazo. ese grupo del no, por eso no está trasladado a Granadilla, mantendrán el no de manera acérrima y absoluta, porque en 1988 se creó el puerto de Granadilla para trasladar para intentar potenciar la zona industrial Pero del por sur. eso, por eso, Pero ellos son por los eso primeros que decíamos lo de dicen no los a la bemoles. refinería. Don Juan, Planteo- ¿quién va a tener los bemoles de Y voy a enfrentar? plantear Ahí otro está. tema. En refinería hay unas instalaciones que ojalá las tuviera Santa Cruz, el Parque Bombero. Refinería tiene la playa está Puerto Caballa. El puerto de Puerto Caballa se bañaba la gente cuando era chico. Y ya, La sí, la depuradora. depuradora tiene otro problema de traslado. Si es que esa es una zona de traslado Sí, y pero que tiene se más tiene para que allá. producir, pero tenemos que dejarnos de vivir del turismo. Tenemos ¿Vivir que de qué? empezarnos a plantear, no, porque el turismo en Santa Cruz es una ciudad muerta. Hombre, pero Y hay que- dejémoslo así pero de hay claro. que- no, Pero eso pero es una Santa página de Cruz, Facebook. no, No. es una, ¿cómo se llama esto? Que tienes viniendo una especie de paquetita que hay subiendo. ¿No será usted de las pintadas en No, Santa yo Cruz, no tengo esas pintadas porque soy alérgico. Dice, Bermúdez han matado a Santa Cruz. ¿Ve? Hace referencia a Lo las han pintadas. dicho. Sí. Lo he dicho muy claro. Hay una especie de anuncio hecho en publicidad. Sí, 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 sí. Claramente, Santa Cruz es una ciudad muerta. ¿Por qué? Porque los políticos han intentado dedicarse a hacer negocio. Y el que tiene que hacer negocio es la empresa privada. Pero según Don Bermúdez, Santa Cruz Es está la viva empresa y, por cierto, privada, más viva punto. que nunca. Yo digo la realidad. Que Y hay que según el empezar a alcalde, comer. la ciudad Hay está que muy ver viva. Las Palmas como está y hay que ver Santa Cruz como Ahí está. Santa Cruz está muerto porque la clase política no tiene la imaginación. Y si no hacemos la expansión por ese camino, y la expansión no está hacer en zonas de ocio, la expansión no está hacer en parques, la expansión está en dar la apertura real a la ciudad. Lo mismo que se hizo ya en la refinería, había industrias químicas y desapareció y lo entregó, y hubo una negociación. Bueno, le doy la razón. Bueno. Vamos, esto va... Recordemos el la cronómetro historia. parece que se acelera por 2 cuando empezamos el programa. Yo les aseguro, por concluir, y ya concluimos con CEPSA, que si la refinería estuviera en Gran Canaria, no estaría muerta. Eso, Evidentemente no estaría. eso se lo podemos asegurar. Y te voy a dar un dato. que En no corre. 1972 se empezó a vender la gasolina en el puerto de Las Palmas, Más barata. haciéndole competencia a la de aquí. Más barata. Hablemos claro. Bueno, vamos a darle voz a todas las personas que nos están siguiendo. Vamos a leer algunos mensajes, no nos va a dar tiempo de todos. Buenas noches a todos. Dailo, desde el otro día quería decirte que, como tú bien dices, la opinión es respetable. Me gustaría que aprendieras a respetar la opinión de don Pedro cuando habla. Como aquel día que contó sobre el caso de la emigración, supongo que querrá decir que cortó sobre el caso de la emigración que le cortaron a él. No lo cortes, habla una persona muy sabia, gracias. Como ven, aquí damos lectura a todos los ¿Cuánto mensajes. le has pagado? Oído cocina. Vamos a ver, a la señorita que está hablando a la pregunta de qué sirve la refinería en Santa Cruz. Respuesta, para mantener 300 puestos de trabajo directos. ¿Qué tal y cómo está la crisis como para dejar
más gente en paro, que tal y como está la crisis para dejar más gente en eso paro, es verdad. que a ver si pensamos menos en la industria y más en las personas que las llevan. Ya decimos que vamos a dar lectura a todos los mensajes. Había una vez un sitio que la decían la playa de Regla. Y Hoy de le San dicen Antonio. Parque Marítimo Brru. Sí, señor. Muchísimas gracias por participar a todos. Debería embargar el Estado, gobierno canario, Costas o quien sea, si puede, los terrenos y crear una macrocárcel con vistas al mar para toda la clase corrupta, para toda la clase corrupta del país. Tenemos las vistas, sí. Como ven, mucha creatividad. Qué vergüenza, la Buen policía clima. local de Icó multan en un entierro, da pena. La Mejor que la gente... esperanza, seguro. La gente ignora... A ver, perdón, buenas noches. De la refinería está comiendo mucha gente y da muchos puestos de trabajo. eso Y es verdad. Granadilla no es idóneo para montar una refinería. La gente ignora la cantidad de dinero que deja un barco. A la policía, decíamos que íbamos a leer gran parte de los mensajes. Aquí hay uno que dice, perdón, porque este ya participó el otro día y se refería al señor Abreu, el de hoy. A la Policía Nacional, en fin, 10 minutos más tarde pasó un coche, patrulla nacional, el copiloto señalando para el individuo, como diciéndole al compañero, mira, es aquel, pero iden de lo mismo. Pues señor, no entiendo el mensaje si no nos ponen antecedentes, lo siento, no podemos explicarlo mejor. A cualquier hijo de vecino, cuando le interesa a la administración, le expropian su finca y a llorar al valle. Que hagan lo mismo con Cepsa si tienen lo que hay que tener. Muchas gracias, por Dios. A ver, les escribo porque es grande el pueblo, no las autoridades. No, las autoridades no nos quieren. Claro, y mis compañeros y las otras empresas, ¿qué? Si Noticias Claras no hablen, es una propiedad privada, es de los árabes y no a acciones desde el... Este lo leímos antes, perdón. Antiguo. Es que ha añadido más cosas. Lee los anteriores, míos, hombre, soy trabajador y me duele. Ya los hemos leído. Perdonen que es que esto Es verdad. echa humo y corre muchísimo y por eso se me rueda, ¿eh? Eso es una gran mentira. Santa Cruz no es una ciudad muerta, tiene más fiestas que ninguna otra ciudad y mucho más divertida. Así que, señor del Torco, no hable lo que no es, que todo no es dinero. Mientras, leo el último, luego haremos otra ronda, mientras los pseudos ecologistas que van a las manifestaciones anticontaminación con un vehículo de 6 cilindros, den viene? prioridad a un Grillo o a una Tanzania antes que a un puesto de trabajo, tengan la absoluta seguridad que esto no camina que esto camina para detrás. Por cierto, hablando de Grillo, y voy a aprovechar el mensaje, hay muchos más. Además, no llamen porque es una comunicación vía WhatsApp, lo pone ahí, no le vamos a responder al número que empieza en 6 y acaba en 5, así que si quiere colgar. Hablando de Grillo, que sepan que hay un debate que se llama El Grillo y que lo pueden seguir en este grupo de comunicación presentado por Juan Carlos Castañeda. No se lo pierdan mañana a las 10 de la noche, donde además Dora ha visitado el plató y créanme, echó humo esta semana el plató del Grillo, así que no se pierdan mañana ese espacio. Bueno, estábamos hablando de aires viciados, de aires contaminados. ¿Qué pasa con el taxi en Santa Cruz? Porque en La Laguna se han puesto de acuerdo. Hay una iniciativa desde marzo de 2013 en la que les obliga a descansar 2 días de libranza, un poco para fomentar la actividad, para que también tengan un margen de descanso y sobre todo quede reglado, ¿no? Quede regulado y no sea esto el libre albedrío. Y había un sector crítico intenso y lo han llevado a una consulta del propio sector y sorprendentemente ha ganado el que se sostenga los 2 días de libranza. Muchos decían que era un disparate, que era una locura. Entonces en La Laguna haya paz. Pero si nos rodamos a Santa Cruz, es imposible que haya paz, porque tienen una aliada, pero tienen una aliada... Vamos, Terrible, sabemos que apocalíptico. esto viene de lejos. Esto viene de lejos porque viene de la época de Hermoso, que se dedicó a repartir toma la licencia. ¿Quieres otra licencia? ¿Una licencia para ti? ¿O quieres licencia de taxi? Si quiere yo le cuento. Don Juan, después, ¿quiere licencia de taxi? Si quiere yo le esto viene cuento con un cómo rep- una persona pasó de asalariado a tener 2 taxis en Bueno, 365 esto viene con una días, época en 2 años, en un donde año. se repartían las licencias como aquí las hojas. Entonces, teniendo esto en cuenta, señores, a lo mejor eran votos fáciles, reflexionemos un poco, la que hay liada parda, y yo no lo entiendo, porque aquí decimos que nosotros vamos contracorriente. Yo estoy seguro, mamá, por favor, Calladito. quita la tele porque no te va a gustar, todo el mundo me va a empezar a insultar a partir de ahora con el WhatsApp. Resulta que parece un disparate que se dediquen a que la dedicación sea exclusiva. Es decir, yo te doy una licencia y tú la trabajas, pero ellos dicen que no,
Yo me puedo dedicar, por ejemplo, a llevar el tranvía. ¿Usaré o no la licencia? No importa, yo la tengo. Hombre, a mí tan disparate, sinceramente, y permítame que lo exponga de esta manera, no me parece la iniciativa. Y ahora digo yo, señor Dámaso Arteaga, porque antes decía usted, don Pedro, y tiene mucha razón, los ecologistas, el no, ¿quién es capaz de tener los bemoles, de enfrentarse? Mire cómo tiene claro que en Gran Canaria no hubiera pasado lo mismo. Pues lo mismo digo yo, Dámaso Arteaga, si se crea una iniciativa que usted cree que es el beneficio para los ciudadanos de Santa Cruz, que es el peso que hay que poner aquí, digo yo, ¿no? El beneficio de los ciudadanos de Santa Cruz, en este caso concreto. ¿O hay que poner el peso del interés de los taxistas? El corporativismo del taxi, que por cierto, están peleados entre ellos, que las propias asociaciones del taxi no se pueden ver unas a la otra, que hay gente que tiene la licencia, vamos a hablar claro, y ponen a un asalariado a hacer 12 horas cuando no lo tienen contratado ni para 4. Hay coches que no han tenido ni el seguro, no han tenido el seguro del vehículo en Santa Cruz de Tenerife. Entonces, no vamos a poner al sector del taxi de santo, porque no lo son. Entonces, a mí no me parece un disparate lo de la dedicación exclusiva. Es decir, yo le doy a usted una licencia y usted la tiene que trabajar. ¿Qué problema hay con este tema? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Adelante, Yo lo Dora. tengo claro porque según qué funcionarios, qué empleados públicos, tenemos que tener dedicación exclusiva y no podemos tener otro empleo. No nos olvidamos que es SP, es Espera. servicio público. Ahí va yo, como servicio público. Yo, por ejemplo, ¿no? Que tienes ese empleo, no puedes tener otro, dedicación exclusiva. Luego, por otra parte, para llegar a tener una licencia de taxi, tener tu propio taxi, tienes que pasar un tiempo apuntado en la lista esa, en algunos municipios al menos así, y haber estado trabajando de asalariado durante ese tiempo. Sí. Y luego, según se van jubilando, se supone que va subiendo la población, van concediendo la licencia. Ahora, se jubila y esa licencia no se la queda al ayuntamiento, eso es hereditario, se la quedan los herederos como propiedad, nada que objetar. Por lo tanto, al no subir... Nada que objetar siempre y cuando se haga así, ¿verdad? Cuando se venden... Espera, estamos hablando todo más o menos legal, ¿no? Legal, sí. Partamos de la base, una licencia de un taxi es gratis, es una empresa gratis, que te la regalan, luego tú compras tu coche y tienes tu permiso. Esa es tu inversión. No es lo mismo que yo quiera poner una tienda, que me tengo que comprar el local, los productos y después pedir la licencia. ¿Vale? Bien. Esto, bueno, te la dan. Es verdad que el sector del taxi no está bien regulado, porque lo sé con los conflictos que se han creado por esta zona sur, no están bien. Es muy delicado hablar de eso, pero yo creo que aquel que necesita tener un taxi, necesita tener una licencia para trabajar, es porque no tiene otro empleo, se supone. Claro, es que y ha estado esperando tantos años para llegar ahí. Esa es la clave. Yo le doy Y a usted si una yo llego licencia ahí, para que no la trabaje. No tiene mucho sentido que yo me queje que no gano dinero en el taxi cuando no lo trabajo y pongo asalariados. Lo lógico es que yo lo trabaje y más a más para que trabaje todo el día, las 24 horas o como se gestione cada uno, ponga asalariados porque nadie resiste todo el día. Yo lo entiendo. Lo que pasa también es curioso, porque fíjate, en la Laguna hay paz, en Santa Cruz no hay paz. ¿Alguna culpabilidad tienen también aquellos responsables de regular y hacer que esas asociaciones se pongan de acuerdo? Tiene que haber alguna razón. Y los señores taxistas, como está la situación hoy en día, lo que dicen yo ellos creo mismos. que el descanso de 2 días es estupendo porque hay menos taxis en la calle. Le digo lo que Por lo dicen tanto, ellos se mismos. supone que trabajarán más. Le digo lo que dicen no ellos puede mismos, ser. y yo no voy a poner nombres y apellidos, pero ellos los ponen, que hay mucho golfo detrás del sector del taxi. Eso No, lo dicen, lo dicen ellos mismos. Por cierto, reportaje que se dedicó en primera persona esta televisión a ellos directamente. Don Juan, una pregunta clara, pero clarita. Si esto es una SP, servicio público, yo le doy a usted a una licencia que es pública. Al final es del ayuntamiento, otra cosa es que luego la legislación se pueda quedar, se puedan heredar y todas estas cuestiones legales. Pero la realidad es que se intenta regular, ¿no? Se intenta regular para que se cumpla con el artículo 10, que es la dedicación exclusiva. Y el señor Dámaso Arteaga ahora dice, no, es que el sector del taxi, ahora que ha votado y no la quiere, vamos a retirar este artículo. Entonces, miedito, votos. Vamos a ver, yo creo que culpa. No voto y Cagadita miedito. ¿Por qué? Porque al sector del taxi le metió Coalición Canaria el mayor competidor del mundo, que fue el tranvía. Claro. Y eso fue lo que hundió el sector del taxi. Yo no estoy de acuerdo con que esa gente que no puede comer, porque no cubren
les obligues incluso a que descansen 2 días. Tú una tomadura de pelo, págale entonces tú los 2 días ayuntamiento. No, porque se supone O bájale que si los hay- impuestos. No, don Juan, porque se supone que si hay menos No, no, taxis es en que la, hay en la que saber calle, cómo está hay el más sector. trabajadores. Hay que ver cómo hay más está. No, posibilidades, estamos hablando del taxista que está pegado 12 horas Sí, es o verdad. 15 horas y no cubre. Pero hay una cosa que hay que tener Hay en un cuenta, tema que el diferente. sector del taxi en Santa Cruz, no, pero hay que poner Y yo no antecedentes. tengo un taxi, ¿eh? Hay que regular. Hay que que regular no, el número de licencias. Vamos Entonces, a teniendo- no, pero lo que no es se puede, nos puede olvidar. lo que no se pueden es quitar las dadas. Puede ser que no se den nuevas, pero las dadas están. No, eso sí. Porque no puedes mandar más gente al paro. Cuidado. Vamos a ver Hombre, las cosas. estaban hablando del rescate de la licencia. Me parece un disparate. Sí. Porque se habla, no me diga que no se 28.000 pueden quitar, euros. no Pues se ya. pueden Pero quitar vamos a la ver. licencia cuando Sí. se estaban intentando Es que- negociar, ¿cuánto está? 28, Pero ¿no? vamos a ver. 28.000 Sí, euros. como en Por Madrid, cada en, licencia. que- Dairo, Yo te en pregunto, Madrid, cada licencia. Una ¿Por pre- qué en no Madrid se llevan 5 optimiza años. el servicio del taxi? Pero mira, en Madrid llevan... ¿Por qué no se optimiza el servicio del taxi? Pero don Juan, Y Madrid, se puede optimizar. don Juan, una ciudad Lo que como pasa es Madrid... que no te lo digo, no vaya a ser que yo sea el candidato a alcalde. Sí. Escucha, Bueno, pues ya no lo contará. una ciudad como Es que, Madrid Dora, ahora me lo lleva cuentas, 7 lo- años rescatando las licencias de los que se jubilaban. De una Pero persona. bien, pero tú No, puedes hombre, los es que jubilados. eso es un disparate. Es decir, eso que se está diciendo, teniendo en cuenta que ellos reconocen que están por encima del ratio, del número de licencias con población. Por tanto, hay que buscar una solución, señores. Hay que buscar una solución para que ustedes coman. Porque ustedes son conscientes. Nosotros hicimos un reportaje y había un taxista que llevaba en pie desde las 6 de la mañana a las 11 de la mañana había hecho 20 euros. Y esto es una realidad de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, soluciones hay que encontrarlas. Teniendo en cuenta que son servicios públicos, hombre, a mí, esta es mi opinión, quizás reflexionenlas ustedes, si sobran licencias, ¿por qué durante un tiempo no se legisla para que cuando una persona se jubile, como bien acaban de decir, se retire esa licencia quede paralizada? Y ya habrá tiempo Eso sí. para poder reflexionar. O lo que, lo que decimos aquí, es decir, que al final se está regulando una iniciativa un poco para que ellos puedan encontrar soluciones a un problema que es grave y que no lo han creado el sector del taxi. Vamos a ser claros, no lo ha creado el sector del taxi, pero el problema está. Entonces habrá que buscar soluciones y empiezan a legislar o a crear una reglamentación y desde que el sector del taxi vota a lo contrario, ya nos rajamos, nos da miedo, pues yo no lo entiendo. Es un tema que hay que abordar, dentro de un plan de movilidad, evidentemente, porque hay otros medios de transporte públicos que también habrá que regular y potenciar y ayudar, etcétera, etcétera. Todo parte de la situación de crisis en la que estamos, en donde la gente coge menos el taxi porque es más caro que una guagua, porque no hay dinero, efectivamente. Por otro lado, efectivamente, se metió un medio público como es el tranvía, Exacto. sin tener en cuenta un plan de movilidad y rescatar licencias en ese momento que no iban a hacer falta, como se ha demostrado ahora mismo. Y evidentemente lo que está claro es que hay que tomar medidas, porque lo que no puede ser es que un taxista esté dando vueltas por Santa Cruz, R y que no haga ni un euro. Por lo tanto, gastando combustible, crispándose los nervios y obteniendo una enfermedad a largo plazo al final. Es decir, lo que está claro es que hay que tomar medidas. Por lo tanto, vamos a mirar lo que están haciendo fuera. Fuera están dando días alternos de descanso, 2 días de jornada. Se están rescatando licencias, porque se están rescatando. Y eso, yo creo que las medidas de solución tienen que pasar por ahí, porque no es admisible, que un sector en donde había un exceso ya de licencias per se, unido a la crisis, unido al tranvía, que ahora mismo esos trabajadores, es decir, el que tenía un taxi por cuenta propia normalmente tenía contratado a un trabajador por cuenta ajena, que le hacía el turno de tarde o el turno de noche normalmente. Todo eso desapareció al final, ¿por qué? Porque no había. Por la no espada había. de Damocles que No había. el pobre sector tiene encima. Efectivamente, por lo tanto, al final están los autónomos, es decir, los dueños del taxi ocupándose de su... Por lo tanto, ¿que hay que dar dedicación exclusiva? Por supuesto que sí. Vamos a ver, son concesiones públicas. ¿Pero a usted le parece un disparate? No, a mí no me parece ningún Entonces, disparate. ¿es un disparate que se baje los pantalones el señor Damaso Arteaga, concejal del Ayuntamiento No, de Santa Cruz? lo que hay que abordar son dos temas. Porque se tiemble. Lo que hay porque que abordar son 2 temas. Yo sé que es un conflicto. Vamos a ver, ahora mismo estamos pendientes de unas elecciones. Es difícil porque es un colectivo muy importante y son votos. No solo los taxistas, sino su familia y su entorno. Por lo tanto, es difícil tomar decisiones ahora. Pero entonces, ¿se y gobierna abordarlo. para los votos o se gobierna para la mayoría? No se debe gobernar para los votos, se debe gobernar para Para la solucionar los mayoría, ¿no? problemas. Para el Para la interés. mayoría, para el interés general. Y en este caso, el interés general, no nos olvidemos, es un servicio público. El interés general es el ciudadano.
de Santa Cruz que tiene que coger un taxi y que a lo mejor va a coger un taxi a determinadas horas de la noche, va a la parada y no hay un Y taxi. no lo hay. Por lo tanto, primero el interés general, el ciudadano, y luego los taxistas. Pero los dos temas hay que abordarlos. Importante. Importante y además, creo entender de su reflexión, dedicación exclusiva. Dedicación exclusiva, por supuesto. Bueno, valiente, don Agustín, porque en el tiempo que estamos, y es lo que pedimos aquí, señores, soluciones. Soluciones a los problemas de los ciudadanos, porque a lo mejor esto no sienta bien. Y yo dije, mamá, apártate de la pantalla, porque a lo mejor ahora voy a tener que empezar a leer mensajes. Por cierto, esto está que arde, y no me van a poner muy bonito, yo soy consciente. Pero es que yo sí estoy intentando velar por el interés de la isla y el interés de todos los ciudadanos. Y si no, recuerdo lo que dije al principio, que aquí estamos para contar las cosas, sea de quien sea, ¿eh? Ana, A ver. usuaria de Santa Cruz de Mucho, Tenerife y usuaria sí, del taxi. Sí, vamos a ver, yo voy a dar una solución que creo que es bastante factible. O sea, los taxis no tienen por qué estar circulando por toda Santa Cruz, porque hay una cosa que se llama radiotaxi, hay unas paradas y lo llamamos perfectamente. Yo entiendo que es un trabajo duro, no, súper duro, porque son muchas horas conduciendo, moviéndose por Santa Cruz, que el tráfico no está para estar, o sea, que es horroroso, porque el tráfico en Santa Cruz es horroroso. Pero también voy a decir una cosa, o sea, dicen que la culpa es del tranvía, muy bien, la culpa es del tranvía, pero la Rambla Pulido, todas las tiendas que había en la Rambla Pulido, La actividad de en las General Ramblas más Mola, bonitas de- y todo eso también se ha venido abajo. Lo hundió el tranvía. Ahí está, por eso, pero que no ha hundido solamente al sector del taxi, no hay que... Estamos hablando del sector del taxi. Sí, no, pero yo estoy hablando, no, pero que no, que yo te estoy diciendo, Ana, no, que eso vamos es- a ver. eso- Ana, eso eso es- no es eso es políticamente código- correcto. No, Eso pero es espera, código de la no, lista. Pero atiéndeme, Candidatura no. del PP. No, Candidatura del PP. No, Seguro, candidatura seguro. del PP. No, sé que estamos hablando Lo del llevas taxi, en el programa que yo pero lo he va, visto. sí, ya lo viste, ¿no? A ver la Rambla O Pulido, sea que que la yo tengo la culpa la tienda ahí, tienen no los te tiendas digo. de la Rambla. No, Era una broma, no se asuste. pero espérate, no, Lo porque que yo está- quiero lo que- decir una Lo que cosa. está diciendo Ana es que Espera. a ninguna tienda le han dado 30.000 Ahí euros. está, no le han dado Por 28.000 cerrar. euros por cerrar, ¿me entiendes? Entonces Eso es lo que ustedes yo son quiero hacer. Sí, señora. Y hay ahora otra digo cosa, una cosa, el sencillo. transporte público en Santa Cruz o en Tenerife es caro, carísimo. O sea, el tranvía es carísimo, la guagua es carísima y el taxi es carísimo. Y voy a decir una cosa, vamos a ver, porque es que yo no lo entiendo y quiero, si hay algún taxista que me lo... o a la asociación, la que quiera. Créeme que aquí van a haber taxistas. No, me va a encantar que me contesten. A ver, el precio de la gasolina ha bajado. ¿Por qué no baja el precio en la bajada de bandera? Porque Bueno, el señores, gobierno estamos, no te estamos baja justo... el precio Sí, de le voy a dar la gasolina. palabra a don Pedro. Un Estamos segundo. justo Que en ha el bajado la meridiano del gasolina. programa. No te lo bajan. ¿Cómo que no? Juega con los Estamos impuestos. en el meridiano. Nos vamos a tener que ir a la segunda parte, pero evidentemente vamos a zanjar el tema del taxi, lo va a cerrar don Pedro. Pero la última reflexión por mi parte, y le doy la introducción. Acaba de decir don Pedro, acabo de chocar la mano, que a las tiendas no se les rescata. Y si es de servicio público y encima la licencia no vuelve a la administración, porque hay que rescatarla. Al final, hay que tener en cuenta desde su lado, desde el lado de la balanza del sector del taxi, que allí hay un problema y que hay que solucionarlo. Si quieren seguir teniendo una actividad, como acaba de decir muy bien Ana Mendoza, competitiva. Porque lo que no son es competitivos, señores. O gran parte de los taxistas en Santa Cruz, no es que porque no lo puedan ser, es que no hay para tanto taxi. Ustedes mismos me han trasladado a mí en persona. Don Agustín decía, es que gastan al estar circulando por Rambla, por la Avenida Marítima, no conseguir nada en horas. Pero es que luego vas a las paradas y parecen, y perdón por la comparativa, yo sé que a lo mejor no es políticamente correcto, pero parecen las colas del paro, pero en filas de taxi. Porque ves una fila de taxi de 20, 30 taxis que no se mueven, porque nadie los coge. Y llegan cruceros, hay cierta actividad, y está muy paralizado el sector. Don Pedro, y concluimos y nos vamos a la publicidad. Ya, rápidamente, La Laguna y Santa Cruz fue diferente de hace muchos años. Santa Cruz quería absorber La Laguna. En ese momento yo participé en ayuda de mi pueblo y la gente de mi pueblo. Pero cada vez que han salido estas noticias en los periódicos, yo le aconsejo a todos que lea lo que escribe la gente de una manera anónima debajo y con eso ya está la contestación. Y una reflexión. Lo que dije antes, a un señor en un año le dieron 2 licencias. Una se la dieron en el primer turno de asalariado y la siguiente
al año en el turno de propietarios que Los lo sacaban en floteros, aquella época. los floteros, que se dos, llaman. dos, pues, y un tío no puede conducir 2 taxis. A mí, se llaman mi padre que floteros, tenía, mi padre que tenía 6 hijos no le dieron ninguna. Pero voy, eso existe. y voy allá. Sin embargo, existe. Y las licencias se han vendido casi todas. Pero, don Pedro, ¿cómo puedes vender algo que te salió gratis? Claro, eso es el problema. Pero existe. Y ya, ¿O Dailo, sabes por qué? Dailo, y esto, que no siembren ¿sabes cátedra. por y qué? esto es un ¿Por qué las pensamiento. licencias de los taxis Esto no es un son pensamiento. algo de ética. Adelante, don Se Pedro. tenía que haber- pertenezca la al licencia se ayuntamiento. tenía que haber Mira. entregado cuando se jubila. ¿Por qué Yo no? termino No, ya. no, pero no me debatan ahora que Yo, vamos a poner, yo termino ya. Vamos a un ejemplo. 1000 licencias de taxi y se están valorando en 30.000 euros. Se rescatan 200 licencias, quedan 800. Cuando se desaparezcan esas 200, las 800, ¿cuánto valen? Será una rosa, será un clavo. Bueno, y además yo añado, yo no, digo- no vamos a publicar, Y yo añado que además se están vendiendo a 12.000. ¿Por qué las tasan a 20? Yo ¿O a solamente 30? digo una cosa. Si las ¿por están qué no vendiendo a 12.000. aprendes- No, dígamelo la ¿Por qué no dígamelo la aprendes vuelta. de la cooperativa herreña que Ahí va tiene yo el toca- transporte? Ahí Bueno, va yo, pues es dicho como la queda, guagua. dicho queda el mensaje. Señores, de carnavales va la cosa y tenemos que dar las gracias a la gestión realizada por el ente público de la televisión canaria. Y no se nos caen los anillos por hacerlo. Nosotros ni competimos contra la Canaria ni somos su enemigo. Somos un aliado más y estamos para prestar un servicio de vocación y de interés general cuando ellos no pueden. El sábado pasado pudieron disfrutar en toda Tenerife del concurso de comparsas única y exclusivamente en Canal 4 Tenerife. Y si no hubiera sido por nosotros, se hubiera quedado desierto ese concurso. Así que nos colgamos una medalla. Doy las gracias a la televisión canaria por comprender que los medios locales son aliados estratégicos, incluso para ellos, en circunstancias como esta, y dar las gracias, porque hoy, concretamente hoy, también han podido disfrutar ustedes de la redifusión de la gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, gracias a este medio de comunicación único medio de comunicación que, por cierto, ha dado la gala. Y en esa televisión pública sí que creemos. Y esos son los pasos que la televisión, el ente público de la televisión canaria debería de tener, no con Canal 4 Tenerife, con todos los medios locales legales de Canarias, que cumplen con la legislación, que están al día de los impuestos, que lo certifican y lo tienen que certificar y puedan participar, digamos, de un servicio de industria audiovisual, que son muchos los contenidos que se aportan. Y todo esto lo digo por esas teles que dicen ser legales sin serlo. Y yo las voy a nombrar. Hay una, Los Gigantes, Gigantes Televisión, Canal 9 Granadilla, cerrada y abierta ahora con otro nombre, Mi Tierra Televisión en su momento en el norte, cerrada y abierta como Mi Norte ahora, y que parecen señas de identidad. Cuidado, corporaciones que participan de esos espacios, o con sociedades camufladas de esos espacios, empresas sancionadas con más de $500.000 de euros. Empresas sancionadas con más de $500.000 de euros. Precintados sus transmisores con órdenes judiciales, no con tramas administrativas, Podemos estar hablando de prevaricación, no jueguen con fuego, que se pueden quemar. Por cierto, si se salta el precinto y se empieza una transmisión de nuevo, ojo, porque la causa a lo mejor, y aquí hay un experto jurídico, lo abordaremos en otro, no corras que es peor, deja de ser una falta administrativa y puede ir por lo penal. Lo digo porque la argumentación, teniendo en claro que la regulación viene desde el Estado, es muy simple. Para emitir en TDT en Tenerife hay unos canales determinados que los marca el Estado, no el Gobierno de Canarias, el Estado. Y para poder emitir en ellos hay que tener permiso. Así que, señores, que juguemos todos con las mismas cartas, que todos tenemos derecho a estar. Pero los que cumplan con la legislación, que cumplen los demás. Porque si no, esto no puede ser el oeste que era lo que era antes. Y bueno, y para finalizar, y nos vamos a publicidad, señores, estamos de carnavales, decía, ¿qué pasa en los concursos? En los concursos, escúchenme bien. Vamos a poner un ejemplo de carnavales, en los jurados, donde se hace una valoración de lo que sucede en un escenario y las puntuaciones quedan de una manera. Y queda el acta allí, establecida para que las puntuaciones queden de una manera. ¿Por qué no miran de los concursos de carnavales otros concursos para que quede el acta? Porque curiosamente no se registran las actas en el instante a pesar de que se haga una comunicación. Hombre, si yo estoy en carnaval y salgo y me dan una puntuación por hacerlo muy bien, caramba, yo espero que esa acta nunca se pierda, porque es triste que a lo mejor si el acta se pierda, luego se haga una valoración por el concurso
y Juan Fernández del Torco, que a lo mejor no bailó tan bien como yo, tenga más puntos que yo. Ojo con los concursos carnavaleros, porque hay cosas que no se pueden yo no he salido hacer. de mi casa, Hay cosas que no se pueden ni se deben hacer. Señores, Coalición Canaria avisa al Partido Popular. No habrá acuerdos si no varía su relación con Canarias. Ahora vamos a hablar de todo eso en No corras que es peor. No se muevan que enseguida volvemos. Y le vamos a leer su mensajito. Hasta ahora.